todos por su presencia a una hora más temprana de lo habitual para ustedes. Vamos a hablar esta tarde de dos temas. El primero es este que están viendo acá, que es un tema de síndromes coronarios agudos. El segundo tema es de reanimación cardiopulmonar. Para esta parte tengo un video. Es un video que se utiliza habitualmente con American Heart Association para el dictado de cursos justamente de reanimación cardiopulmonar. El video que vamos a mostrar a ustedes es un video nuevo, lo acabo de tener. Es un video que está basado en las guías que salieron publicadas en Circulation en diciembre de 2015, pero que recién sale la traducción al español. Hasta el momento estamos circulando solamente en Perú para los cursos oficiales de American Heart, la versión 2010, y bueno, en países de habla inglesa, obviamente, la versión 2015 en ese idioma. Bien, sin más preámbulo, vamos a hablar un poco de síndromes coronarios agudos. Espero que estén atentos. Bueno, me olvidé de sacar esas diapositivas. Vamos a empezar de aquí, fundamentalmente, para mostrarles arriba, en la parte superior de la diapositiva, una arteria sana, una arteria normal, ¿no? Que probablemente la podamos ver así en un corte longitudinal y en un corte transversal, recién en los pequeñitos, en los bebés y quizás en algunos chicos muy jóvenes, porque sin duda no creo que nosotros, incluso ustedes, la tengan así. Quizás la de nosotros está un poco más como la de abajo. Y entonces estamos mirando cómo la arteria se va estrechando completamente en la luz conforme una placa de colesterol fundamentalmente, pero que inicia con proceso inflamatorio, ya sea porque el paciente es diabético, ya sea porque el paciente es hipertenso, ya sea porque el paciente fuma, ya sea porque el paciente es fumador, diabético, hipertenso o tiene colesterol muy alto, o cualquier otro de los factores de riesgo de menor importancia después de estos cuatro primeros que hemos dicho. Hay factores genéticos también, que es un factor de riesgo de mucha importancia y de mucho peso. Entonces, en estos casos, el paciente va a tener, pues, inicio de proceso inflamatorio, lo cual aumenta la permeabilidad de la capa endotelial de estas arterias, y entonces empieza a infiltrarse depósitos grasos, células de la sangre, blancas, rojas, plaquetas y proteínas, de tal manera que van haciendo que forme una placa multifactorial y que va a estrechar progresivamente la luz interna de cada una de las arterias. Un poco de fisiopatología. ¿Qué finalmente hace que esta placa que está ahí creciendo pasivamente o de repente activamente en la luz arterial hace que genere un infarto? Mucho se pensaba antes que la ocurrencia de ello se debía a la continua progresión y finalmente obstrucción total de la arteria, ¿no? Pero se ha visto más que nada que finalmente lo que ocurre en la arteria es que esa placa se fisura, se rompe y por lo tanto, como toda herida que se forma, esta es una herida dentro de la arteria, ocurre entonces un fenómeno de activación plaquetaria porque se liberan factores justamente de atracción plaquetaria y entonces las plaquetas migran hacia el punto de la lesión. En este caso, la lesión de la placa, y van a formar lo que se llama la primera parte, un trombo plaquetario blando. Y luego viene el fenómeno de agregación plaquetaria para confirmar la solidez del trombo. Entonces, eso produce una reducción aguda al flujo coronario y de la oxigenación miocárdica, que puede ser parcial o total, según vamos a ver más adelante. Más raramente se debe a un espasmo puro, eso de puro es entre comillas, porque usualmente está escrito también que estos espasmos ocurren en placas incipientes, por donde la arteria está más irritable y entonces el espasmo se asocia a una placa quizás de menor obstrucción. Y quizás que nosotros no podamos evidenciar claramente en algún otro estudio que se le pueda hacer al individuo. Allí entonces una arteria coronaria, donde estamos mirando una ampliación microscópica en esta zona de la diapositiva,
Lista aquí abajo donde está el endotelio, donde está la activación de receptores para colesterol. Cuando el paciente tiene mucho colesterol, el colesterol empieza a ingresar y se empieza a quedar allí en la parte subendotelial y va conformando luego el acúmulo de colesterol que, captado por los macrófagos, van a generar acúmulo de células también de este tipo que van a subyacer junto con el colesterol a nivel de esta formación. Entonces, si leemos la descripción, dice que el LDL infiltra la arteria y se retiene en la íntima, especialmente en sitios de estrés hemodinámico. ¿Cuáles son esos sitios de estrés hemodinámico? Son los sitios donde la arteria se bifurca, donde la arteria ramifica. En esas angulaciones es justo donde la sangre choca y fluye para una arteria que puede ser la principal y hacia la otra que puede ser la rama que sale de la misma. Se oxidan las moléculas de colesterol LDL, se liberan mediadores inflamatorios que inducen a la expresión de más moléculas de adhesión leucocitaria, los cuales van a formar luego el macrófago. El LDL se oxida y este LDL oxidada es fagocitada por macrófagos que se transforman finalmente en células esquimosas que van a formar el centro de la placa o el núcleo de la placa de colesterol. Llegan más monocitos hacia la zona de esta placa que se está empezando a formar, pasan el endotelio y se alojan nuevamente en la región subendotelial, como ustedes están mirando aquí. Nuevamente se liberan y activan citoquinas inflamatorias, radicales libres de oxígeno, y empieza un círculo de nunca acabar que va a seguir produciendo más inflamación y daño tisular. Las células T son otro tipo de células blancas que tenemos allí en la sangre y que justamente van a presentar los antígenos para los macrófagos, los cuales van a activar finalmente más células T. Esas liberan citoquinas a través de interferón gamma, amplificando el proceso inflamatorio. De tal manera que este es un continuo de nunca terminar y sigue procesándose más crecimiento de la placa con consecuente mayor obstrucción de la arteria, hasta que finalmente, en algún momento determinado, llega lo que se llama fenómeno de placa o fenómeno de lesión de placa, lo cual implica que se forma la herida de la cual ya hemos conversado y empieza a generarse entonces el trombo por la migración plaquetaria. Esta es una imagen histológica de cómo está el trombo ocurriendo en la arteria. Todo esto es un corte arterial, ¿de acuerdo? Hay una estructura de la capa fibrosa. Si esto fuera la placa, como estamos mirando acá, con el núcleo de colesterol, esta membrana que la cubre y la separa de esta parte que es la luz endotelial, es la capa fibrosa. Esta capa fibrosa puede ser muy blanda o puede ser muy rígida, dependiendo de diversas circunstancias. Cuando la placa es nueva y está creciendo, la membrana es muy blanda, y cuando la placa es antigua y ya posiblemente se ha llenado también de calcio, esa membrana fibrosa se pone más rígida. ¿Cuál es la preocupación de que sea una o la otra? La placa más blanda es más rápido de que se rompa, es más susceptible de romperse. Y entonces cuando uno da medicamentos para el colesterol, no solamente hay que fijarse en bajar los numeritos de la medida de colesterol en sangre, sino que también hay que mantener la terapia largo tiempo, incluso de manera indefinida, porque eso va a hacer que esa capa fibrosa se ponga más rígida o más gruesa, en general más dura y más difícil de que se rompa, y en consecuencia menos eventos coronarios agudos vamos a tener. Es así entonces que cuando nosotros tenemos una placa vulnerable, esta placa vulnerable tiene una capa muy fina, por donde pasa la sangre, donde fluye justamente la sangre, el torrente sanguíneo a gran velocidad. ¿Qué puede hacer que la sangre rompa una placa? Ya hemos dicho, espasmo coronario, mayor estrés que hace que la sangre vaya más rápido porque aumenta la frecuencia cardíaca o porque aumenta la presión arterial, lo cual hace como en el río caudaloso que el agua va por el cauce, pero va erosionando el cauce y ampliando justamente el margen de agua del río. Igual pasa en la arteria.
la sangre a mayor velocidad erosiona la placa, rompe la placa y en consecuencia tenemos pues fenómeno de placa y trombosis arterial. Aquí un poco para activar el fenómeno de agregación plaquetaria, importante para entender por qué tenemos que usar en el síndrome coronel agudo antiagregantes plaquetarios, ¿no? La plaqueta, cuando el organismo está en reposo, es decir, no tiene ninguna herida, ¿no es cierto? Tiene receptores que siempre están expresados como son estos de glicoproteínas 2B, 3A, y luego, cuando se activan, empiezan a liberar receptores de ADP para trombina, epinefrina, tromboxano 2 y colágeno, y estos van a activar la plaqueta. La plaqueta, yo les dije hace un momento, llega hacia donde está la herida, el fenómeno de placa, forma el trombo blando porque se conglomeran las plaquetas y luego de eso viene lo que se llama el fenómeno de agregación plaquetaria. Yo le explico a los pacientes de esta manera: las plaquetas llegan, se acumulan y luego entre ellas se apretan. Al apretarse van a hacer, al agregarse, para ustedes el término, va a hacer que la placa se ponga, el trombo se ponga más duro, más firme y más difícil de romper. ¿Cuál es el rol del antiagregante plaquetario entonces? El antiagregante plaquetario va a hacer que ese trombo no se ponga totalmente duro, sea más frágil y el mismo torrente sanguíneo trate de lisarlo. Y al lisarlo, la naturaleza misma tiende a defenderse manteniendo canalizada o recanalizada su propia arteria. Bien, y pasando a la clínica, un poco más allá de la fisiopatología, entonces la placa se rompe, va a haber formación de trombo. El trombo puede ser pequeño o puede ser grande o puede ser muy grande o incluso oclusivo. Cuando usamos la palabra oclusivo hay que entender que la arteria se tapó completamente. Y dentro de esto vamos a tener una serie de síndromes clínicos que, si miramos la vieja terminología, el paciente puede tener dolor de pecho con o sin cambios en el electrocardiograma, pero sin elevación enzimática, y vamos a estar dentro de lo que se llama angina inestable. O vamos a tener dolor de pecho con pequeña elevación enzimática sin mayores cambios en el electrocardiograma, lo cual se va a llamar infarto no Q. O vamos a tener oclusión total de arteria con ST elevado y por lo tanto en el camino evolución hacia infarto Q. La nueva terminología engloba a la angina inestable y al infarto no Q en lo que se llama síndrome coronal agudo sin elevación del segmento ST, y deja solamente a la placa que obstruye totalmente la luz de la arteria como síndrome coronal agudo con elevación del segmento ST. Dentro del cuadro clínico se describe que la angina inestable tiene un dolor de pecho que más o menos mínimo debe tener 10 minutos de duración a máximo 20 minutos de duración. Es un tiempo en el cual uno va a tener opresión de pecho de inicio súbito, probablemente en reposo, irradiado usualmente, nunca es localizado y que no se va a acompañar de elevación enzimática. Esto es un síndrome coronal agudo sin elevación del segmento ST, y si no tiene elevación enzimática, pues será como la antigua angina inestable. Si pasa el tiempo, estamos pasando de los 20 a los 30 minutos probablemente, donde ya empieza a haber daño tisular, entonces allí vamos a encontrar elevación enzimática y estamos migrando entonces de la angina inestable hacia el infarto no Q. El electro probablemente nos va a mostrar algunas alteraciones del segmento ST y la onda T sin que haya definida elevación del segmento ST. En cambio, en el infarto Q, el trombo es oclusivo, sin circulación colateral, y la duración de la isquemia es más prolongada. Más de 30 minutos de duración, ya estamos hablando de un infarto importante, de daño al miocardio, y por lo tanto hay que trabajar rápido con el paciente. Bien, un poco de clínica también. Honestamente, eso es cuando uno hace charlas ya dentro de lo que es la misma cardiología, ya no habla de esto. Esto básicamente se lo mostramos a ustedes, un poco de clínica. El dolor torácico está definido como opresión en el pecho. Muchas veces el paciente refiere como un ardor, y entonces el estudiante de medicina va a decir: pero doctor, si es ardor no es gastritis. Confunde muchas veces, pero si el ardor es epigástrico, hay que tener siempre la antena bien puesta para poder pensar que además puede ser un infarto. Puede sentir como una tumefacción, quizás como cuando uno se golpea, o constricción,
que va iniciando gradualmente y va aumentando la intensidad y se prolonga por más de 30 minutos. Usualmente la opresión de pecho suele ser inicialmente retroesternal, también puede ser dorsal y se puede irradiar, como ya hemos dicho, a ambos brazos, se puede irradiar a la cara anterior del cuello, se puede irradiar a la mandíbula que simula muchas veces dolor de muela, o se puede irradiar a la boca del estómago, con ardor o sin ardor, como hemos mencionado previamente. Cuando el dolor es muy intenso, se suele asociar a lo que se llaman síntomas neurovegetativos, que son los que ustedes están viendo ahí en letra más pequeña, como son sudoración, náuseas y vómitos, y en algunos casos disnea. El paciente en otras circunstancias puede perder o casi perder el conocimiento, cuando es viejito, a veces no hay dolor y solamente se puede presentar confundido. Pues ustedes no olviden tomar un electrocardiograma a un viejito de 80 años a más, que de pronto llega con el familiar y dice: doctor, no sé qué pasó, pero estábamos hablando bien hasta ayer y hoy día ha amanecido así medio borrachito. Y es que el paciente se confunde y entonces hay que tomarle un electrocardiograma y luego una tomografía, no vaya a estar también un accidente vascular cerebral, ¿no? Empeoramiento de insuficiencia cardíaca obviamente puede ser descompensado por un infarto si el paciente ya tiene historia previa de insuficiencia cardíaca, y simplemente también el paciente puede sentirse con una debilidad generalizada. Todos estos síntomas hay que pensar en el paciente anciano que puede tener un infarto agudo al miocardio. Lo mismo con la figura clásica de Netter, que muestra pues el paciente cómo se coge el pecho, y los libros clásicamente lo describen en el dolor más intenso del infarto como que un elefante le pisa el pecho a la persona, ¿no? Para que se den cuenta de la extrema opresión que uno siente. Arriba, un electrocardiograma normal, sin mayor alteración del segmento ST. Abajo, como ustedes pueden mirar, tiene el electro de un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Tienen ustedes ahí elevaciones 2, 3 y en ABF, ¿de acuerdo? Y además tienen infranivel en B1, B2 y B3, inclusive B6 y B5. Y la pregunta aquí entonces, a ver, ¿qué cosa es lo que tiene este paciente? Ese elevado tiene, porque ya lo dije. ¿Ah? Masivo. Infarto extenso es la palabra, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien, pero ¿de dónde? Cara inferior. ¿Qué más? ¿Se podría decir que es un infarto inferior extenso, o de repente alguien más acucioso y dice es un infarto ínfero, algo más? Sí, justo me llamaste porque se terminó y te llamo. ¿Sí? Ya. El número que es importante. Ya, gracias. Muy bien, ¿qué infarto hay? A ver, mi grupo, ya se lo he puesto N veces. Traje la lista, por si acaso. El delegado, a ver, Víctor. Infarto inferolateral. Inferolateral, va 60% del diagnóstico. Si es infarto inferior y si es lateral, es izquierdo, sin duda. O sea que la palabra izquierdo en este contexto sobra. ¿Alguien aporte? A ver, Brian, vecino. Voy a llamarlo, que no llamen a mañana. Sí, aquí está. Selene. A ver, Selene. Hace 20 años estoy tratando de pedir siempre, estoy llegando la lista completa, pero al final nunca la tengo. ¿Cómo?
¿Dijiste algo? No, nada. Ok, está en punto medio. Palomino, Elizabeth. Estás de guardia, Elizabeth, en el hospital, 4 de la mañana, y llega una camilla corriendo. El doctor de guardia llama al cardiólogo, paciente está con dolor de pecho. El vigilante dice, sí señor, es un infarto. Ese es el equipo. A ver, ustedes han dicho inferior, ¿no es cierto? 2, 3 y A. Hasta ahí de acuerdo. Lateral dijeron, me parece. B5, B6, es el elevado. ¿Y qué falta? Falta la cereza del pastel. He dicho N veces, lo digo ahora a todos, entre comillas todos, porque creo que no están todos. Usualmente en el evento coronario agudo, una sola es la arteria culpable del infarto. Y entonces, bajo esa premisa, si es una sola arteria de infarto, yo tengo que ponerme a pensar ¿qué me explica infarto inferior, lateral? Y es algo más que yo pregunto y ustedes todavía no ven. ¿Qué arteria irriga la cara inferior del corazón? ¿Ah? No, ¿cómo se la ascendente anterior? La ascendente posterior en todo caso. La coronaria derecha en general, ¿cierto? Perfecto, coronaria derecha. ¿Y la coronaria derecha qué más irriga? Irriga la pared posterior, irriga la pared inferior, irriga el septum posterior, ¿qué más? Correcto, el nodo sinusal y el nodo aoreo. Eso es en el 50 a 70% de los casos cuando la dominancia es derecha. Pero si la dominancia es izquierda, es decir, si la coronaria izquierda da ramas que irrigan la cara inferior y posterior, entonces, ¿qué arteria sería la culpable del infarto? Ya les di una pista, por lo menos estamos en la coronaria izquierda. La circunfleja, ¿cierto? La circunfleja. Y entonces es probable que en esas circunstancias nosotros tengamos lo que hemos visto ahí. Tenemos entonces infarto ínfero, posterior y lateral. Entonces, se ve más infarto ínfero, lateral cuando es circunfleja la arteria que irriga estas tres zonas. Eso quiere decir, y traduce, y como veremos posteriormente en el cateterismo, que la dominancia es izquierda y no derecha. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es un ST elevado entonces, y cuando ustedes vean ST elevado manda. No vayan a decir, no, todo es un infarto anterior supremiocardico, porque puede que en realidad no hay que encontrar nada. Y aquí que estamos viendo es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. No hay supuestamente elevación del segmento ST. Digo supuestamente porque este libro se había mucho. Si veo. Miremos las peculiares fundamentalmente. Ciertamente, para mi gusto este electrón no es el ejemplo adecuado, porque si somos críticos, esta diapositiva la puse anoche, pero tiene ST elevado en D2, en D3, en ABF, en D6, tiene también en ABL y tiene otra Q, ABL, perdón, ABL está plano, pero tiene R alta en B1, R alta en B2, con ST bajo en precordiales. Es un infarto también ínfero-posterior. Sigamos. Lo que vimos anteriormente no eran síntomas del síndrome coronario agudo. ¿Qué signos vamos a encontrar en el paciente? ¿Qué vamos a mirar nosotros que el paciente, sin que nos diga, tenemos que evaluar? El paciente se va a sentir siempre ansioso, quizás agotado, nauseabundo, pálido, sudando frío, puede estar taquicárdico o no, puede estar bradicárdico de repente si es que hay compromiso del nodo B o del nodo sinusal.
Puede haber hipotensión si es que el paciente ha sudado mucho. Recuerden que el paciente tiene, aquí lo digo, diaforesis importante, y los libros refieren que el paciente con diaforesis profusa puede perder entre 500 y 1000 mililitros. Entonces hay que hidratar al paciente, pero hay que pensar también que el paciente podría tener insuficiencia cardíaca. Entonces hay que hidratarlo con cuidado para que no nos vaya a hacer un evento de insuficiencia cardíaca aguda. Hay que mirar si el paciente está hipertenso. Si está hipertenso, me siento más tranquilo a que si se siente hipotenso, porque si está hipotenso, pues se le está chocando. Ausculto ruidos cardíacos para ver si es que hay tercer o cuarto ruido, lo cual hablaría de falla cardíaca, ¿de acuerdo? Miro si tiene soplos o no tiene soplos, ¿no? Y si tiene soplos, hay que preguntarle al paciente o a la familia si ya los tenía antes o no, porque si son nuevos, estamos pensando en disfunción del músculo papilar, ¿no es cierto? O ruptura de cuerdas de línea, sobre todo de la válvula mitral, por el infarto, así es. Y ausculto obviamente los pulmones y miro la placa que ya le tomé para ver si es que hay falla cardíaca asociada a este caso. Obviamente es clásico, como discutíamos en la mañana con mi grupo, a este paciente que ingresa por su trauma tiene un tratamiento multifactorial y multidisciplinario. Se le toma electrocardiograma, ya sabemos quién lo toma. Se le toman laboratorios, se le toman rayos X, y eso lo voy a pasar rápido porque eso está en todos los libros, ¿de acuerdo? Y se aprende más en la cancha que realmente en la diapositiva. Y siempre, como les repito, es importante pensar en diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial más grave es la disección de aorta, porque ¿qué pasa si el paciente llega con dolor de pecho? Yo pienso que es un infarto, le tomo un electro y tiene el segmento ST elevado, le doy aspirina, le doy el otro antiagregante plaquetario, le pongo anticoagulante, pero como por ahí se me prende el foquito y si es otra cosa, le hago una tomografía pensando en disección de aorta y yo bingo, sale disección de aorta y hay que operar urgente, pero yo ya le metí doble antiagregación plaquetaria y ya lo anticoagulé y ahora no lo puedo operar. Porque su padre me va a decir, pero ¿por qué le ha puesto eso? Ahora va a sangrar. Y tiene razón. Y entonces hay que pensar en todo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ha pasado varias veces, yo sí, y seguirá pasando. Hay que ponerle sangre, hay que esperar, si es que la disección de aorta espera, hay que esperar unos 3-4 días por lo menos que se diluya la agregación y o usar plasma, ácido tranexámico, en fin, cosas que me van a tratar de minimizar el sangrado por lo que yo ya le puse. Bueno, mirar pericarditis aguda, ¿de acuerdo? Esto se mira en el electro. Dolor esofágico, eso es clínica y nada más. Si es que yo además hago todo, busco todo y no encuentro nada, por descartes me voy orientando hacia lo digestivo. Embolia pulmonar, nuevamente placa, título de y electro. ¿Qué uso de electro en la embolia pulmonar? Se busca S en 1, U en 3 y T negativa en 3, que son los cambios típicos del electro en tromboembolia pulmonar. Busco neumotora que se ve en la placa, dolor muscular que le presiona la parte que le duele y si le duele más, pues la presión es más probable. Dolor neuropático es un dolor que va a doler siempre toda la vida y nunca se va a quitar. Síndrome de hiperventilación cuando es muy ansioso y psicogénico. Simplemente no tiene nada, pero siente que lo ve. ¿De acuerdo? Voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo gana, si no, no vamos a ver la segunda parte. El electrocardiograma también tiene que tener diagnósticos diferenciales. Clarísimo, y todos ustedes van a venir diciéndome este electro tiene infarto, porque es un paciente que de repente, o es el electro de un paciente que ha sido de ustedes mismos. A ustedes les toma un electro, cualquiera de ustedes, y posiblemente van a tener esta condición o esta otra condición, porque es muy frecuente en gente joven. Quizás yo ya no, porque estoy un poquito más antes que ustedes, pero esta regularización precoz sí la van a ver. Pericarditis aguda, que se ve en el electro también, hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueo de la rama izquierda, en fin, cada una de estas cosas que tenemos que mirar para hacer diagnóstico diferencial en el electrocardiograma. Síndrome de Brugada es una cosa importante, al final hay una diapositiva, porque siempre el segmento de ST elevado en B1 B2, pero no es un evento con el B1.
¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo? Si el paciente llega conversando y ya no le duele el pecho, posiblemente esté en riesgo menor que aquel que tiene mucho dolor, que de repente está tendiendo a bajar la presión, que nosotros lo evaluamos y le encontramos con signo de shock o hipotenso, o incluso desarrolla edema pulmonar en nuestra presencia. O persiste con dolor de pecho a pesar de que le hemos dado tratamiento, ¿no? O está con angina de reposo y con cambios en el electro sucesivos que le vamos tomando cada 15 minutos o cada 30, o después que el paciente tiene un infarto vuelve a hacer dolor, aumento marcado de la troponina, arritmias ventriculares graves o fracción de eyección baja, son factores de riesgo alto que van a complicar la vida y la evolución de este paciente. ¿Qué debo hacer en la emergencia si ustedes están de guardia? Básicamente es historia clínica dirigida, historia clínica sucinta. Señor, ¿cómo es el dolor? A nosotros en cirugía nos han dicho, dejen que el paciente hable, que él solo le cuente, que él con sus palabras, que él lo diga con sus propios términos. En emergencia no podemos esperar eso, porque el paciente se muere. Señor, ¿le aprieta? No le aprieta, ¿le hinca? No le hinca. Yo voy de frente y le digo, señor, arde, punza, quema, palpita, ¿cómo es su dolor? Una de las 5 es. Aprieta, doctor, perfecto, si aprieta, ¿a qué hora empezó? Desde ahí hasta que muere, no señor. ¿A qué hora empezó el dolor más fuerte? Porque ahí empieza el infarto. Puede haber tenido anginas antes, pero el dolor más fuerte, más intenso que él sintió, que se marca el inicio del infarto. Y de ahí está mi hora cero, de ahí cuento para poder decirle al paciente, tiene 1 hora, 2 horas o 3 horas de dolor. Obviamente ya lo monitoricé, como ya les dije, ya le hicieron al monitor cardíaco, tenemos el desfibrilador cerca por si acaso, hay que tomar el electro antes de los 10 minutos, evaluar su simetría de pulso, ponerle no solamente una, sino 2 vías periféricas, tomarle su placa y admitirlo a donde se pueda más rápidamente monitorizar, idealmente una unidad coronaria. Oxígeno, como habíamos dicho, aspirina, idealmente el paciente debe masticar la aspirina entre 160 y 500 miligramos, le da la pastilla que la mastique y luego que la mastique la pase. Eso hace que se absorba más rápidamente y tengamos más rápidamente antiagregación planetaria. Nitroglicerina sublingual, porque a veces es solamente espasmos, una angina variante, una angina de Prince Metal, entonces el sorvide resuelve el espasmo. Si el dolor es muy intenso y continúa a pesar del tratamiento, morfina es el mejor tratamiento de elección, pero eso le da mucha náusea al paciente y le seca la boca. Entonces hay que tener cuidado y hay que mirarlo también. Si es un infarto de cara inferior, morfina es la segunda alternativa, porque es mejor usar Demerol que penidina. La morfina produce más bloqueos, más bradicardia. Y antiagregantes plaquetarios, ahí están, no los mencioné ahora porque ustedes conocen solamente el clopidogrel, pero como ustedes ven ahí, el clopidogrel ahora está en el 4º lugar de la lista. Si es que no tenemos 1, 2 y 3, vamos a clopidogrel. De preferencia, la combinación es doble antiagregación, aspirina más ticagrelor o aspirina más prasugrel o aspirina más clopidogrel, de no haber las 2 previas. ¿De acuerdo? Y raramente se está usando ahora inhibidores de glicoproteínas 2B3A porque rápidamente nosotros vamos a hacer tratamiento invasivo del paciente. Es decir, ya no vamos a darle pastillitas al paciente y esperar que evolucione a ver qué pasa. Sino el paciente va rápidamente a hacer la hemodinámica, le hacemos el tenemos, miramos qué tiene y resolvemos el problema. ¿De acuerdo? Anticoagulantes, si es que el hemodinamista se demora, no está, salió de viaje o estamos en un centro, no se saca pastilla, entonces podemos usar anticoagulantes. De preferencia, cualquiera de ellas, todas son buenas. ¿Cuál es la que se prefiere? Se prefiere la que va a continuar el paciente después de la pastilla. ¿Por qué? Porque si se usa una heparina primero y luego de la pastilla se usa otra, hay mayor riesgo de sangrado para el paciente. Entonces cualquiera se puede empezar. Heparina no fraccionada, heparina de bajo costo molecular, básicamente aquí es enoxaparina y nada más. Fondaparinux es básicamente para los síndromes pulmonares agudos sin elevación del segmento ST, no para el ST elevado. Y cuando el paciente va a la angioplastia, además de la heparina convencional o no fraccionada, se puede usar vivalirudina en eficacia similar a la heparina no fraccionada. Solamente la diferencia es el costo. Cuesta 10 o 20 veces más que la heparina convencional. Unas figuras para ver cómo se hace la angioplastia. ¿No? Se pasa un catéter con un balón allí en la punta, como ustedes ven en la foto de ahí arriba.
desinflado, que luego se infla, de tal manera que el balón comprime la placa, recanaliza la arteria, pero ojo, comprime la placa, no cura la placa. ¿De acuerdo? Y el paciente debe entender eso. Doctor, pero ya me curé y ya estoy sano, mi arteria ya está bien. No, mentira, su arteria está maquillada, no está curada. La enfermedad coronaria sigue y el tratamiento que debe tener el paciente es de por vida. ¿Cuánto tiempo, doctor, se demora en limpiar mi arteria? ¿Qué edad tiene usted? 60 años. En 60 años ha hecho un problema coronario. Quiere decir que 60 años ha demorado en cerrarse la arteria. 60 años es la respuesta, se va a demorar en el un tratamiento para toda la vida. ¿De acuerdo? A veces se hace paso a paso, como ustedes ven acá, balón se infla, luego se saca, se pone el stent también desinflado, se infla. Ya. Ahora se hace básicamente stent directo, es decir, se pasa todo montado, se infla, un solo inflado, stent colocado, arteria abierta, sale como en la vista. Menos contraste, menos tiempo, más rápido el procedimiento, menos efectos secundarios, menos problemas renales. ¿De acuerdo? Fibrinolisis, fundamentalmente para el paciente que tiene elevación del segmento de ST. La mejor dentro de las primeras 2 horas. Se puede aceptar hasta las 3 horas, hasta las 6 horas según sea el caso, y hasta las 12 horas en el mejor de los casos si el paciente sigue con dolor y si sobre todo tenemos infarto anterior extenso o infarto inferior extenso, llámese inferior lateral. Pero es mejor después de las 2 horas o de las 3 horas hacer angioplastia, porque va a haber menos riesgo de ruptura miocárdica, menos riesgo de sangrado, menos riesgo de derramamiento cardíaco. ¿De acuerdo? Mejor angioplastia. Abro la arteria, pongo stent, no se rompe el corazón. Y si pasan las 24 horas, mejor pensar en angioplastia solamente. Algunas diapositivas rápidas para mirar los fibrinolíticos que tenemos aún. Es el único que queda en el medio, ya no hay más. El resto solamente están los libros para leerlo y saber que se usaron en algún tiempo y que no se usan mucho más ahora. Es Alteplasa, se vende como Actilice, el nombre comercial. Actilice ahí no está, pero en el Perú se llama Actilice. Teníamos Metalice, pero como Metalice no tiene aprobación para el infarto cerebral y Actilice sí, en el seguro ha quedado Actilice para ambas cosas y Metalice salió del país, no tenemos más. ¿Cuál es la diferencia? Este se aplica en 10 segundos y el cardiólogo se va y espera que haya efecto. Este de aquí demora hora y media y el cardiólogo tiene que estar sentado como es un paciente que sale del médico. Esa es la diferencia. Todos requieren anticoagulación, una dosis de anticoagulante previa. Ahí están las dosis abajo de ronda peso también para cada uno de los fibrinolíticos. ¿De acuerdo? Más eso vamos a pasar, más detalles. Y si es que el paciente, ¿cuál es el contexto actual? Vamos a pasar esas diapositivas porque lo que me interesa contarles ahora es cómo yo manejo el infarto con elevación del segmento de ST. Cuando un paciente empieza con dolor de pecho y llama al sistema de emergencias médicas, empieza la hora de la alerta. Pero una vez que ese paciente es evaluado en respuesta a esa llamada por alguien, que puede ser paramédico, llámese técnico, enfermera o médico, empieza lo que se llama First Medical Contact, primer contacto médico. A partir de ahí es el minuto 0. ¿Minuto 0 para qué? Para si lo llevo al paciente a un centro donde voy a hacer trombolisis, tengo 30 minutos para que la arteria empiece a recibir el trombólítico. Y si es que lo llevo a un centro donde se hace angioplastia, yo tengo hasta hora y media para que el paciente tenga la arteria abierta. Ojo, no es que yo voy a empezar la angioplastia, yo tengo que tener la arteria abierta en hora y media. En otras palabras, eso demanda que nosotros en el medio sepamos qué centros médicos, llámese clínicas, hospitales, policlínicos, en el Lima, si es que hablamos de nosotros, sepamos dónde se hace qué cosa, para qué cosa y en qué situaciones tengo que llevar al paciente. Por ejemplo, estamos aquí en Surco, ¿qué hospital tenemos cerca? María Auxiliadora, que está allá abajo, hospital del Minsa, no tiene más que cardiólogo y no hace más que cardiólogo. Y ojo, pero el doctor usted no sabe el paciente, pero si no tengo cómo hacerlo, no lo puedo cerrar. Si no tengo sangre de cateterismo y yo no sé hacer cateterismo, soy cardiólogo clínico y no sé hacer cateterismo, o puedes saber hacerlo, pero de repente lo puedo hacer mal y entonces no lo voy a ayudar al paciente. ¿Qué puedo hacer en María Auxiliadora? Solo fibrinolisis. ¿De acuerdo? Yo lo llevo al paciente, le hago fibrinolisis. Muy bien.
pero el paciente continúa con dolor. Le toca un electro y el ST sigue arriba. Las enzimas no sabemos, nos ponen 2 horas. Y el monitor está ahí, aparentemente tranquilo. Entonces no tengo criterios de repercusión. Si no tengo criterios de repercusión, le puse el fibroeléctrico y no hice nada. Y mi hora 0 sigue corriendo. Porque desde que yo le puse el fibroeléctrico era el minuto 30 hasta que terminó de pasar. Si es la activiza es hora y media, quizás llevan 2 horas. Y no hago nada y ni siquiera he coordinado la angioplastia confiado en que el paciente va a responder al anticoagulante. 80% de los casos responden al anticoagulante, pero hay un 20% que no. Y entonces ese 20% tiene que ser referido inmediatamente a un centro donde se haga angioplastia. Porque si no se hace angioplastia, la arteria nunca se va a abrir y el corazón se va a terminar de infartar o el tamaño del infarto va a ser mucho más grande. Y no hemos hecho nada por el paciente. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Insuficiencia cardíaca grave en el curso de la evolución y por ende mortalidad 80% a 5 años, 50% durante el primer año. ¿De acuerdo? Eso lo tienen que ustedes no olvidar y aprender siempre. Esta última parte es para hablar de los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento de ST. Hay mucho más que hablar de síndromes coronarios agudos, pero el tiempo es corto. Ante un paciente con dolor torácico agudo, el clínico debe responder lo antes posible a 2 preguntas. ¿Cuál es la causa del dolor? En el caso de ser coronario, ¿cuál es el riesgo de padecer una mala evolución? ¿No? Es justamente más o menos lo que veníamos hablando, pero del síndrome coronario agudo ST elevado. Igual para el ST no elevado. Y siempre hay que hacer una historia clínica dirigida, tomar un electro rápido, hacer un examen físico muy dirigido, tomar la placa y hacer sus análisis de sangre. Los síntomas son muy parecidos al paciente con síndrome coronario agudo con elevación del segmento de ST, ¿no es cierto? Los síntomas no voy a leer porque ya los hemos dicho en la diapositiva previa, es muy similar, ¿no es cierto? Muchas veces se alivia cuando el paciente descansa o cuando se pone muy sorbido igual y muchas veces al reposo, cuando es un evento agudo, no suele calmar el síntoma. Calma cuando es una angina estable. Cuando es una angina inestable, no calma el síntoma. El examen físico debe incluir obviamente la presión arterial, la frecuencia cardíaca, de ser posible en ambos brazos, ¿no? Mirarle siempre al paciente, no solamente mirar la presión, sino mirar que tiene los ojos, cómo son los párpados, que hay unas cosas que me van a pensar. Ahorita nosotros todavía no tenemos un surco, pero a los pacientes mayores de 60, 70 años empieza a aparecer este tipo de un surco que es marcador de riesgo para enfermedad coronaria. Y en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento de ST, el score de riesgo TIMI es importantísimo para evaluar qué paciente debe ir rápidamente a cateterismo o no. Entonces, les dejo esta tabla ahí para que vean rápidamente. Les digo que las variables están aquí escritas en esta parte izquierda de la diapositiva. Si yo tengo de 4 a más, entonces yo voy a tener alto riesgo y el paciente debe ir a cateterismo. Sin embargo, la conducta actual es un poquito más agresiva. ¿En qué sentido? Si yo tengo un paciente que tiene cambios en el electro y tiene dolor de pecho, ya es alto riesgo. La conducta va por 2 caminos: conducta medicamentosa temprana o conducta invasiva precoz. ¿Qué quiere decir la primera? Que si yo tengo un paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, en la primera conducta yo lo pongo a medicamentos, doble integración plaquetaria, anticoagulación, de repente beta-bloqueadores, si es hipertenso, inhibidores seca, y espero que pase el dolor en 24 a 48 horas y después de esto recién le hago cateterismo. En la conducta invasiva precoz, al ST elevado lo trato como al ST no elevado lo trato como al elevado, es decir, lo antiagrego, le pongo anticoagulante y inmediatamente va a cateterismo. ¿De acuerdo? Ese inmediatamente no tiene un tiempo normal, no tiene una premura, porque se parte del hecho de que aquí la arteria no está tapada completamente. Y entonces tenemos hasta 24 horas en la conducta invasiva precoz para poder hacer el cateterismo. En el ST elevado no, tiene que ser inmediatamente, porque si no se pierde el corazón. Bien, en la nivel del cladograma, solamente para insistir que hay que mirar los cambios dinámicos de la repolarización, fundamentalmente del segmento ST y la onda T, y más aún si es que el paciente tiene dolor. Y si un paciente tiene un electrocardiograma entre comillas normal, hay que tomarle cuando hay dolor, porque ahí tiene que aparecer los cambios, y si no hay cambios, probablemente el dolor no sea isquémico. Los marcadores bioquímicos ya los conocemos, pero básicamente de todos,
las guías solamente se abocan a hablar de esta, troponina. En la práctica común nosotros usamos estos dos. Mioglobina casi no se usa. La utilidad de usar mioglobina en algún tiempo, que es muy inespecífico por cierto, fue que se eleva más precozmente que las otras dos. Sin embargo, ahora tenemos CPK-MB, subfracción 1 y subfracción 2, y tenemos además troponina de alta sensibilidad, lo cual permite su detección todavía más rápido que la mioglobina. De tal manera que ahora la indicación es medir solamente troponina. Diagnóstico diferencial, para todo siempre hay que pensar en otra cosa. El dolor también puede ser no cardiológico o no isquémico, mejor dicho, síndrome aórtico agudo, hipertensión pulmonar aguda, en fin, todo lo que ustedes ven ahí en la diapositiva, pericarditis, miocarditis, variantes del segmento ST que ya hemos visto en otra diapositiva previa. Todo ello hay que pensar en un paciente. Un ACV puede generar alteraciones en el segmento ST y la onda T de cualquier tipo, ya no se olviden, y entonces hay que mirar que no todo es síndrome pulmonar agudo. Sin embargo, es lo primero que tenemos que pensar y descartar. En emergencia, como ya hemos dicho, tratamiento de alivio del dolor, nitratos, aspirina, ya sea sublingual o endovenoso. Hay aspirina endovenosa también, pero en nuestro medio no tenemos. Oxígeno, sobre todo si la saturación es debajo del 90%, o cuando haya dolor intenso, y transferirlo rápidamente a una unidad coronaria. ¿De acuerdo? Es una tableta resumen de lo que hemos visto y nada más. ¿Alguna pregunta de síndromes coronarios agudos? Me olvidaba,